Bendiciones a cada uno, darles un fuerte abrazo de mi parte, desearles lo mejor en esta semana y este inicio del fin de semana, éxitos y muchísimas bendiciones para ustedes y para sus familias. Quiero recordarles que en la semana anterior estuvimos armando un rompecabezas y estuvimos analizándolo, y dentro de ese rompecabezas existían deseos que estaban fuera de orden o desbalanceados, donde el enemigo entra muy sutilmente a querer filtrar en nuestro corazón y podernos tentar en cada uno de esos 3 deseos. Vamos a recordar el deseo de gloria, el deseo de honra y el deseo de poder. Un ejemplo de un deseo desbalanceado en el de gloria, que ojalá si me pudieran, yo quisiera verme en un puesto de jefatura alto, si me ascendieran. La verdad que quiero llamar la atención, quiero que todo el mundo, quiero ser famoso, ser popular. Cuando hay un deseo desbalanceado, nuestro deseo de gloria, hay una ansiedad por querer destacarse, pero ya no de la buena, sino ya al extremo de la mala. O un deseo desbalanceado en el deseo de poder es: si yo tuviera dinero, si yo fuera rico, si yo fuera millonario, ¿dónde no estuviera o qué no hubiera hecho? Un deseo desbalanceado donde el enemigo se filtra y entra en una tentación. En el deseo de honra es: ¿cómo me gustaría que tener varios hombres o tener varias relaciones? La verdad que eso lo disfruto y eso satisface mis 5 sentidos. Me gusta sentir, me gusta ver, me gusta oler. Todo eso es un deseo desbalanceado en nuestro deseo de gloria, cuando no hay equilibrio. Jesús fue llevado, como les decía al principio, al monte, y ahí fue tentado en sus 3 deseos. Sin embargo, él logró vencer, y lo más importante es que Jesús nos acompaña, Él está con nosotros. Si nosotros lo invitamos a nuestro corazón continuamente y tenemos o buscamos una relación íntima con Él, les aseguro que Él siempre va a ir delante de nosotros, ayudándonos a despejar el camino y librándonos de cualquier deseo que se encuentre desbalanceado en nuestro corazón. A lo largo de nuestra vida, hasta que ya se complete el ciclo de cada uno de nosotros, vamos a estar siempre en una lucha constante en cada uno de esos deseos. Y si nosotros no lo manejamos equilibradamente, se convierte en un círculo vicioso. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para que nosotros podamos controlar estos deseos desbalanceados? Y es continuamente acercarnos a la cruz y recordar de que Jesús murió, resucitó, Él ascendió y Él nos proporcionó al Espíritu Santo para que Él nos guiara, y a la vez Él hizo ese acto heroico porque realmente todavía lo estamos contando. La Biblia, la palabra no pasa. Todo pasa, mas su palabra no pasa. Todavía lo estamos viviendo y lo estamos sintiendo a través de todas esas promesas que Él nos da para restaurar nuestro corazón. Ahora, retomando la palabra, hubo un acontecimiento muy importante del cual marcó la vida de Jesús. Y cuando el enemigo se acerca a querer desbalancear nuestros deseos, es porque se filtra en nosotros la duda. Y eso hace que nuestra identidad pierda el control. Pero Jesús, ese era el nombre que se le dio terrenalmente, Jesús, Jesucristo. Pero el verdadero nombre de Jesús era otro, donde habla del bautismo de Jesús. Y dice así:
Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo. Se refiere al deseo central del poder. Él le dio el poder como Hijo de Dios. Amado se refiere al deseo de gloria, porque ahí satisface todos sus sentidos. No hay nada más bonito que sentir el amor de un padre, sentirlo, olerlo, escucharlo, verlo. De todas maneras, él se sintió en su deseo de gloria cuando desde el cielo hubo una voz que le dijo: amado, y satisfaciendo su deseo de honra, en ti tengo complacencia. Ese era el verdadero nombre de Jesús. Y por eso Jesús se mantenía firme en todos sus actos, en todas sus palabras y en todos sus pensamientos, porque él sabía que él era su Hijo amado, en quien en ti tengo complacencia. Ese era el verdadero nombre de Jesús. Pero ¿por qué nosotros pecamos en nuestros deseos del corazón? Porque si ustedes se ponen a analizar, en toda la extensión de su vida, siempre van a estar enfocando cada acción, ya sea una acción correcta o incorrecta, ya sea de pensamiento o de acción, va a estar siempre ubicada en cualquiera de esos tres deseos. ¿Y por qué nosotros fallamos? ¿Por qué nosotros pecamos? Porque en nosotros lastimosamente entra la duda, porque no significa que porque yo me llamo Teresita ya yo sé que tengo el cielo ganado. No, el enemigo sabe que yo tengo que pelear todos los días por ganarme la vida eterna, por mantener ese amor y esa relación con Dios. Entonces el enemigo él viene, él conoce nuestras debilidades, él sabe en qué áreas de nuestros deseos nos puede tentar y nos expone la duda. Y ahí es cuando nosotros patinamos en pensamientos o acciones. Y cuando entra la duda, ahí es cuando hay un fallo en nuestra identidad, porque no sabemos qué hacer. Jesús, estando allá en las montañas, el enemigo en todo momento batalló para que en él entrara la duda, porque él sabía que él sentía hambre y necesitaba satisfacer ese deseo. Él sabía que él podía gobernar sobre los reinos para satisfacer su deseo de poder. Y también él sabía que si él se lanzaba del pináculo del templo, los ángeles lo iban a coger, porque él sabía que él era hijo del rey. Él en todo momento, él fue atacado a través de la duda. Y el enemigo le decía: y si tú eres alguien importante, si tú eres una celebridad para el Señor, si tú quieres hacerte, o sea, si tú eres, era la idea de la duda. Pero Jesús siempre se mantuvo centrado en su propia identidad. Y él sabía cómo contestarle directamente, y lo hacía a través de la palabra. Por eso es importante, y vuelvo a recalcar, de leer la palabra y hacer rema, o sea, hacer que se mueva en nuestro corazón cada promesa.
y lo pueden hacer poco a poco porque es una cuestión de actitud. No es una cuestión de memoria o porque yo sé más que el otro o porque yo ya me leí toda la palabra. No, es hacer rema las promesas que Dios tiene para uno, para que nosotros vayamos formando una identidad firme, para que cuando venga la duda a querer atacar algún deseo de nuestro corazón, nosotros digamos, alto, esto es así, porque escrito está. En algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido intimidados por la duda, trayendo en nuestro corazón un cuestionamiento y muchas veces perdemos hasta la identidad y de ahí empiezan a filtrarse un montón de factores como por ejemplo el amor propio, la autoestima, la seguridad, todo aquello que nos fortalece para que nosotros sigamos avanzando a pesar de los obstáculos, los conflictos, sigamos adelante porque estamos confiados y estamos seguros. Cuando yo tenía 14 años, yo me acuerdo que estaba en una etapa de la adolescencia donde ya uno se fija en otras personas. Estaba en 8º año del colegio y me acuerdo que a mí me agradaba un muchacho. Me llevaba apenas un año, o sea, los dos éramos adolescentes. Pero resulta que yo era una niña de casa, yo siempre he sido una mujer muy pasiva, muy tranquila. Y la persona que me empezó a agradar, me empezó a gustar, era más de andar en la calle, porque él era un hijo único de madre sola que tenía que trabajar y no podía tener el control y él era un poco fogoso. Y en una ocasión yo salí, mi mamá me mandó a la pulpería, yo salí y me lo topé y me saludó, pero yo era muy delgada, siempre fui muy delgada, hasta ahora tengo un mejor peso. Y me acuerdo que yo acostumbraba a ponerme bermudas, las famosas bermudas que son como pantalonetas flojas que ahora usan más los hombres que las mujeres. Yo no he visto ahora muy pocas, quizás no he visto en este tiempo mujeres que utilicen bermudas, pero yo sí las utilizaba porque me hacía sentir más cómoda. Yo andaba con una bermuda negra y me acuerdo que él se me acerca y me dice que me va a acompañar y yo muy tímida le digo que sí, porque en realidad fue en ese momento muy emocionante para mí y mi corazón, en mi deseo de honra, me sentí, la verdad que me gustó, me agradó que él me honrara, que me acompañara, y en mi deseo de gloria me sentía pues aceptada, amada, quizás por la actitud. Pero resulta que en el camino nos topamos a otra muchacha un poquito mayor que yo, pero más esbelta, ya con un cuerpo más formado, y andaba con un short negro, yo con una pantaloneta o una bermuda floja negra porque era muy delgada, y ella con un shortcito muy tallado donde se veía por supuesto que más bonita. Y él me dice una pregunta, Teresita, ¿por qué a usted no se le ve ese short o su short como se le ve a ella? En ese momento entró en mí una duda y eso fue directamente a mi identidad, minimizó mi corazón y me acomplejé de tal manera que les cuento a ustedes que para mí fue muy difícil superar. Tal vez fue algo muy sencillo, pero para mí fue muy difícil al él haberme comparado con otra persona, y entró en mí muchísimos complejos, o fue el principio donde entró en mí un montón de pensamientos equívocos, porque el enemigo se aprovecha de eso.
Entonces yo quisiera que ustedes analizaran en qué momento ustedes fue atacada a manera de duda su identidad y los hizo muchas veces actuar, pensar o inclusive reprimir en sus deseos correctos del corazón. ¿Quién eran ustedes? Porque Dios, así como Jesús tenía un verdadero nombre, según la palabra, donde satisfacía sus 3 deseos del corazón, usted y yo tenemos un nuevo nombre. Y ese nombre lo tenemos que descubrir. Yo ya lo descubrí. Y más adelante se los voy a comentar, porque ustedes van a descubrir cuál es su verdadero nombre. El seudónimo de ustedes es el nombre que ustedes les dieron en la tierra y es el que está en su cédula de identidad, en su pasaporte o en su licencia. Pero el verdadero nombre que viene del cielo, eso es algo que ustedes deben de preguntarle a Dios para que con eso ustedes mantengan su vida equilibrada y bien fortalecida. Yo les puedo decir que hasta en este tiempo, hasta hace poco tiempo, yo descubrí mi verdadero nombre. Y no porque anduviera a la deriva, porque Dios siempre nos cuida y Él nos llama por nuestro nombre. Teresita, te amo. Teresita, estoy contigo. Él nos llama con el nombre que nos puso nuestros padres aquí en la tierra. Pero el verdadero nombre que viene del cielo, ¿cuál es? Es una gran pregunta y eso es algo muy importante que vamos a ir descubriendo a través de estas enseñanzas. Yo quiero recordarles a ustedes que Jesús a lo largo de su vida, toda su misión del Evangelio, Él siempre fue atacado a través de la duda para crear un desbalance en su identidad, crear una inseguridad de quién era Él como ese hijo, ese verdadero hijo de Dios. Voy a darles varios ejemplos de situaciones. Cuando Jesús, pasando a través de las multitudes, muchas veces los mismos discípulos les decían: Jesús, ¿por qué no haces milagros para que te des a conocer? Para que la gente te vea de que tú eres el verdadero hijo de Dios. Y Jesús los frenaba y les decía: yo no hago milagros para que la gente me vea. Yo hago milagros cuando la gente lo necesita. Y en los momentos últimos, finales, cuando Jesús iba a ser crucificado, cuando iba rumbo al monte a ser clavado en esa cruz, Él también fue tentado de manera fuerte y ferviente a través de Satanás y sus huestes de maldad, y todo se daba desde que Él estaba caminando por ese camino hacia la cruz del Calvario, y los soldados le decían: si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no profetizas? ¿Quién te golpeó? Si tú eres, o sea, la duda. Y estando en la cruz, la gente lo veía y le decía: Jesús, pero si tú eres el verdadero Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Así la gente. Y Jesús podía hacerlo, pero Él sabía quién era Él, su Hijo amado en quien tengo complacencia. Y aún así, Él estando en la cruz, aún así, vivo, a la par, al lado de Él, habían 2 ladrones. Y uno de ellos le dijo a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz y nos salvas? Así le dijo uno de sus ladrones. Eso quiere decir que todavía Él, estando en la cruz, Él fue tentado en alguno de sus 3 deseos del corazón. Para terminar con esta hermosa enseñanza, que espero que ustedes puedan entenderlo y que puedan analizar muy bien qué hay en su corazón, qué es lo que brota continuamente en su corazón,
¿Qué fue lo que dañó la identidad de cada uno de ustedes en algún momento? Si así lo fue, yo quiero invitarle, antes de terminar esta enseñanza, a que ustedes reflexionen y analicen en qué etapa de sus vidas o en qué constantemente entra la duda para crear un desbalance en su identidad en cualquiera de los 3 deseos. Que lo analicen y poco a poco vamos a ir descubriendo nuestro verdadero nombre, porque sí tenemos un nombre que viene del cielo. Muchas gracias y ahora quedan con sus facilitadores. Bendiciones.